Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por venir. Yo soy Sabrina Bianchi, soy la secretaria docente de posgrados y actualización profesional. Es la primera vez que se nos ocurre hacer este evento. Este evento tiene como objeto, primero, que tuvimos la alegría de sacar el listado de graduados. Yo creo que Leo fue de los, y Lore también, de los primeros inscriptos en los primeros posgrados, de las primeras generaciones. Y esto fue año 2019 cuando empezamos con los primeros cursos de posgrados. Empezamos a soñar un poco antes, pero en 2019 estaba todo pronto y estaba la primera generación cursando. Y hoy cuando sacamos el listado de graduados de esta escuela, tenemos un volumen muy interesante. Tenemos transformaciones de vidas, de gente que cambió un montón de procesos, de que hizo disrupciones, de que conectó puntos y sumó talentos distintos a su formación y que nos parecía que servían de inspiración para otros. En esta sala tenemos gente que va a empezar el posgrado ahora, que ya está inscripta, que está pronta, que tiene sus materiales y su cuadernola. Y tenemos graduados que ya terminaron, que ya vivieron el proceso de transformación, que ya están implementando en sus trabajos un mindset distinto de pensamiento. Tenemos gente que se está graduando en 2 semanas, que son los que yo llamo casi graduados. O sea que los agarramos en el momento de estrés de tesis. Por otro lado, tenemos gente que está evaluando qué posgrado hacer. Nosotros somos una escuela de posgrados, lo que yo llamo los posgrados creativos de la Universidad de Adorto Uruguay, que nacen de la génesis de la comunicación y el diseño, pero se expandieron a un montón de territorios distintos, especialmente con el máster en creatividad, innovación y comunicación, pero ya había empezado a pasar con el de comunicación y marketing, después con el de diseño de experiencia de usuario, que hoy se convirtió en un máster en diseño estratégico e innovación. Empieza a pasar que se cruzan disciplinas muy distintas. Tenemos en clase psicólogos, sociólogos, arquitectos, ingenieros, diseñadores, comunicadores. Hoy tenemos una médica psiquiatra infantil en clase, a ese nivel. Y los docentes estamos maravillados con los resultados de esa multidisciplinariedad. Entonces, un poco eso también es el resultado de estas propuestas que son bastante únicas, bastante originales y que por ende también generan cierta confusión de ¿es este posgrado para mí o es este posgrado para mí? Y esto empezamos a detectarlo ahora en las reuniones de asesoramiento, donde tantos perfiles distintos, posgrados que además tienen muchas materias comunes, creemos que esta instancia de diálogo y de escuchar lo mejor que tenemos para darles, que es historias de vida reales. Yo les puedo contar desde la academia, también les puedo contar como graduada, un poco como Lore, obsesionada con si voy a hacer algo lo quiero hacer bien y por ende me voy a profesionalizar, ¿no? Entonces voy pasando de posgrado en posgrado de curso de actualización y formación profesional para estar a la altura de los desafíos, ¿no? Yo vengo de la comunicación, me fui para el mundo del negocio y del marketing, después me fui para el mundo de la comunicación corporativa y ese es el primer máster que creamos, es el máster que yo hubiera hecho si hubiera existido, que es el máster en dirección de comunicación y marketing. Pero después me metí en el terreno de la creatividad y la innovación, que es la creatividad que venía del mundo publicitario nuestro, desarrollada en innovación y en mundo de negocio. Me maravillé por ahí y eso cruzado con la comunicación es sumamente interesante. Y después entra esto de el diseño de experiencias, que tiene mucho que ver también con comunicación, pero vinculado al mundo creativo del diseño y de la tecnología y de los negocios. Y este nuevo máster en diseño estratégico e innovación que escala también a diseñar experiencias en múltiples terrenos, no solo en territorios digitales, sino en el diseño de futuros de ciudades, de sectores de actividad, de disciplinas, en fin. De ese expandir es un poco de lo que vamos a estar hablando. Las historias reales que tenemos, obviamente, hay tantas historias de vida como personas han pasado y van a pasar por esta escuela de posgrados. Pero esperamos que se conecten con algunas de las experiencias que ellos van a contar. Vamos a empezar por Leonel. Leonel eligió comunicación cuando tuvo que elegir carrera universitaria. Muchos de nosotros elegimos una carrera, muchos estamos contentos con lo que elegimos, otros no. Otros vienen al posgrado a decir, me equivoqué, quiero hacer otra cosa, quiero transformar completamente mi perfil. En el caso de Leo fue bastante constante, eligió comunicación. Hace 15 años que trabaja en el mundo publicitario, desarrolla campañas para marcas muy importantes de nuestro mercado. Empezó en Punto Ogilvy, ahí tenemos un punto en común, yo también empecé ahí. Después pasó por Corporación JWT, fue
es director general creativo en Havas Guriza y también es parte de Creative Council de Havas Latam. El año pasado ganó el primer Grand Prix en la historia de Uruguay y bronce en el Clio Awards. En 2023 fue definido como de los mejores directores creativos de Uruguay en el Ojo de Iberoamérica. Ha recibido reconocimientos, un montón, no los voy a leer todos. Es cofundador de algo que los que estudiábamos y trabajamos en publicidad en esa época recordamos muy bien ese proyecto, que era Teo y la máquina de ideas, que ahora quiero que nos cuentes en qué está eso, porque es una pena. Ha dictado cursos, talleres, charlas para diferentes instituciones y eventos en general. Ha sido jurado también de festivales internacionales varios en el mundo publicitario. Ustedes dirán, ¿para qué quiere un posgrado, Leo, con toda esta trayectoria? Alguno diría, ya está, ¿no? En general les digo una constante de la gente que viene a buscar posgrados, que tengo cientos y cientos de conversaciones con todos ustedes y sus historias, y además me he dedicado profesionalmente a investigarlo porque hice mi tesis del máster en educación sobre el valor de estudiar posgrados, para saber o para salvar el valor de estudiar posgrados, y llegué a algunas conclusiones interesantes, y es que hay insights muy distintos en cada uno de ustedes, pero en general hay uno que está en el centro, que es quiero crecer. O quiero crecer intelectualmente, o quiero crecer en mi trabajo, o quiero crecer porque quiero saber cosas distintas que mi formación no me dio, me quiero desarrollar intelectualmente, quiero crecer en vínculos, en networking, en conocer personas distintas. Nada, hay una sensación de no me queda cómodo un primer lugar, necesito escalar determinadas posiciones. Y creo que esto cada uno va a reconocer cuál es el crecer de cada uno, que son distintos. Adelante, Leo. Buenas tardes. A mí lo que me pasó un poco, cuando terminé la facultad de comunicación dije ya está, no quiero estudiar nunca más nada, me metí de cabeza a trabajar en publicidad, me recontra apasionó la creatividad publicitaria, ganar premios, los cosos, me metí full ahí. Y lo que pasa un poco en las agencias de publicidad es como que tienen un modelo bastante fordista, o sea, es como que primero entra el brief, después el brief pasa para los creativos, después de los creativos pasa para los medios, y es como todo bastante encajonado, entonces es como que vos te terminás convirtiendo como bastante en un técnico de lo que vos haces. Yo como que lo veía un poco por ahí la cosa, era como, me llevaba el brief, pensaba la creatividad y se iba y venía unos rulemanes, y después venía un yogur y después venía un no sé qué, y todo el tiempo solucionaba ese problema y pasaba. Y me empezó a pasar que en mi crecimiento profesional cada vez estaba más cerca de los clientes, cada vez me aparecían PPTs con números que no entendía o que lo que era peor me hacía el que entendía, ¿no? Haciendo comentarios como que pareciera que sabía de lo que estaba hablando y no conocía y me di cuenta que me faltaba como reforzar alguna de esas cosas que tenía por ahí. Y ahí empecé a ver, unas amigas me comentaron del máster empecé a averiguar, me metí, entré a la página, vi las materias que tenía y me pareció que encajaban como bastante con lo que yo pensaba de que eran las cosas que tenía que reforzar. Entonces fue un poco por ahí la necesidad y la búsqueda de encontrar algo. ¿Alguna pregunta? No sé. ¿Alguna pregunta ahora? Yo no entendí Sí. cómo estabas en creatividad Sí. y después qué hiciste. Y después seguí en creatividad. Sigo trabajando en publicidad, en creatividad, pero bueno, con un poco más de entendiendo un poco más los otros aspectos que están por fuera de la creatividad, ¿no? Pudiendo ir a una reunión y hablar de otra cosa, de top of mind, de otro tipo más de información bueno, que te queda un poco por fuera si estás muy metido en el brief, la idea, la radio, la prensa, la vida pública, o cosas como son demasiado técnicas, digamos. O sea, partiste de lo micro a lo macro. Y fue por ahí, fue por ahí. La idea fue por ahí. Y al final me di cuenta que en realidad iba un poco más que el marketing, porque en realidad entras a ver materias más de sociología, más de cosas que te empiezan a complementar por otros lados, y al mismo tiempo empezás como a querer hacer doble clic en todas las cosas que vas como aprendiendo. A mí me pasaba que yo creo que si algo me pasó con el máster, más allá del marketing, y eso fue como alimentar un hambre de conocimiento, ¿no? Como que me dejó preparado, por ejemplo, para ahora que estamos, voy a decir inteligencia artificial, ¿no? Que todo el mundo justo estábamos hablando, es como el tema, ¿no? Pero nada, ya estás como un poco en la manija, estás todo el tiempo consumiendo información y como que te activa un poco eso, me parece.
por lo menos yo me lo tomé de esa forma porque soy curioso por naturaleza y me dio curiosidad todo lo que iba viendo, digamos. Así que fue un poco por ahí. 2 vueltas al reloj. Eran difíciles las preguntas. A ver. Completá la frase, lo más desafiante del posgrado fue... Yo creo que lo más desafiante del posgrado fue tomar la decisión de empezar. Me parece que fue como... Porque después, cuando ya estás en el baile, bailamos, digamos, ¿no? Como dice la frase. Pero sí, es verdad que hay un momento que decís, bueno, mis horarios, mis cosas, mis amigos, mi club, mi pareja. Todas las cosas que uno lo envuelven en la vida diaria y en la rutina. Y me parece que estuvo ahí como un poco la decisión como más pensada. Después cuando ya estás adentro del máster, vamos para adelante. O sea, no, como que ya están las cartas echadas. Si vamos un poco más a lo técnico del máster, sí, hacer un poco convivir los horarios y a mí en particular creo que terminó siendo positivo, que fue el tema de que a nosotros nos tocó empezar en pandemia pura, 2020, marzo 2020 empezó el máster, una cosa así. Aprendimos a usar Zoom con el máster. Y bueno, todo eso tuvo su cuota desafiante. También estuvo bueno porque nos sacó un poco del quilombo de mirar la tele y ver todo lo que estaba pasando. Y estabas como... no deseo que les venga una pandemia, pero estaba bueno también eso. Ay, si el posgrado fue una película, ¿cuál sería? Para mí, yo me imaginaba... que podría ser como una película como media épica, no sé por qué, o algo del camino del héroe, ¿no? Que empieza como medio con todo ese... Como que al principio tenés que acomodarte un poco, porque es todo un poco nuevo, sobre todo para alguien que no estudia hace mucho, pero después de que más o menos le enganchás el ritmo y te podés como encontrás en dónde estás parado y hacia dónde querés ir, me parece que nada, como película de camino del héroe que se va como... va fluyendo y va saliendo, digamos, ¿no? A mí, yo antes de empezar el máster me habían... metido un poco de miedo a estas amigas que me lo habían recomendado y al final después me di cuenta que ella le mete mucho miedo a todo, entonces era como que no era esto en particular, era en general que era como una forma de verlo, me parece que en realidad cuesta un poquito el arranque y después va saliendo. Yo en particular lo hice en 3 años, lo elegí como la opción porque mi laburo, publicidad, agencia de publicidad, digo, como todos los laburos, tiene como su carga horaria y su demanda bastante grande. Entonces, bueno, nada, opté por esa opción porque me pareció que con sus cosas, hablamos de eso, sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas es que lo haces con un poco más de tiempo, un poco más amigable. Sus cosas malas es que te perdés, arrancás con un grupo, que por lo general el primer grupo es con el que te recontraunís y después te vas separándote de ese grupo, pero está bueno igual porque vas conociendo más gente. Entonces las dos opciones son buenas en función de lo que cada uno quiera. ¿Qué mitos o ideas equivocadas tenías antes de empezar y qué descubriste en el camino? Voy a ser un poco repetitivo con las ideas equivocadas, esas de que es nada, que no se puede, que es muy difícil, que salís tarde, es todo verdad, pero también es verdad que si estás como colgado, si estás como entusiasmado, me parece que como todo eso se corre para un costado y se disfruta más, me parece. Si tu posgrado fuera una canción, ¿cuál sería? O sea, nunca dormí tampoco, tal. No, pero decía, yo vivo per ley, la otra. Listo, bueno, gracias. Un consejo y aprovecharlo, porque cuando te tirás a la piscina, mejor aprovecharlo. O sea, si lo vas a hacer, hacelo bien. Digo, si no, me parece que es mejor estar haciendo otra cosa. Eso. Muy bien, bueno, gracias, Leo. Nos vamos al máster y diploma en creatividad, innovación, comunicación. Voy a invitar ahora a una casi graduada del diploma en creatividad, innovación y comunicación. Claudia es contadora. Cuando tuvo que elegir una carrera, eligió contadora pública. Después hizo un posgrado en recursos humanos, además, y tiene también 15 años, es una constante esto, 15 años de experiencia
en Sonamérica. Ah, más de 15 años, perfecto. Está en Sonamérica haciendo un montón de cosas distintas, como sucede en la vida profesional, que uno está en la misma empresa, pero no siempre haciendo lo mismo, ¿no? Entonces vas moviéndote de desafíos. Ella estuvo en Jacksonville, estuvo en Holberton, en Fundación Sonamérica, en The Box. Se desempeñó en áreas hard, lo que nosotros diríamos áreas hard, de administración, de finanzas. Ahí se movió un poquito a recursos humanos. Tuvo roles de liderazgo de equipos. Creo que a todos nos pasa cuando empezamos a entrar en roles de liderazgo que empezamos a sentir que necesitamos más herramientas, ¿no? Es algo que vengamos de carreras donde puntualmente trabajamos eso, si venimos de comunicación, de diseño, de recursos humanos, bueno, nos toca liderar o gerenciar y necesitamos estar a otra altura. Y empezó a gestionar procesos estratégicos. Entonces ahí es donde le dan los desafíos de innovación, de cambiar las cosas. Yo me acuerdo de la primera reunión nuestra, que era, pero yo quiero cambiar algo, y me dicen, pero siempre se hizo así, ¿no? Ese es el primer síntoma del innovador y de la persona que tiene ganas de cambiar las cosas, pero bueno, se enfrenta a lo que se enfrenta la innovación, que son un montón de barreras que hay que saber sortear. Es jefa de back office en Sonamérica, lidera la digitalización y optimización de procesos administrativos, colabora con el equipo de desarrollo para generar soluciones ágiles, eficientes, innovadoras. Yo me acuerdo cuando cursó justamente la materia de Fabián, de tecnologías aplicadas a la creatividad, cuando le dijeron, bueno, y ahora tenés que diseñar un metaverso. Imagínense una persona de contador público en áreas de finanzas que vino y me dijo, no, me tengo que dar de baja. O sea, no entendés, yo no superé la primera pantalla del Mario. Y nos quedó hasta como frase, porque después nos comentábamos nosotros, no sabes, Claudia, lo colgada que está con el metaverso, se quedó como hasta las 3 de la mañana. Y esos son los procesos de transformación. Así que le dijeron, como contadora tenés que hacer un MBA. Y ella decía, yo quiero hacer este máster en creatividad, innovación y comunicación. Que venga a contarnos por qué y cómo le ha ido. Adelante, Claudia. Bueno, como contaba Sabrina, yo soy contadora pública. Me encantaría que acá, si pregunto, y seguro va a ser que no, pero ¿hay alguien que haya estudiado contador público, administración de empresas? Que levante la mano. No, obvio. Porque... ¿Ah? ¿En serio? Sos una valiente. Bien, no te vas a arrepentir entonces. Bueno, lo que me pasó bien puntual fue eso. O sea, me tocó empezar en una empresa que yo ya estaba, o sea, era como la nueva, vieja, porque en realidad estaba como me había desarrollado en otras áreas, y el desafío grande fue, bueno, crear desde cero el back office en una empresa de 30 años en el mercado, con una gestión de la administración siempre de una manera, con desarrollo propio, que eso está buenísimo, pero también tiene sus desafíos, y liderar un equipo de 8 personas que ya estaban en el cargo, que ya me conocían, pero en otro rol, y era, bueno, y ahora tenemos que cambiar las cosas, ahora creo que sí, ¿no? Bueno, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que tratar de ver cómo nos digitalizamos, y yo iba con todo el entusiasmo y me pasaba eso, que era, no, siempre se hizo así, no, el sistema no lo permite, no, que es un desarrollo, ni te va a contestar. Esa era el día a día. Y también uno está en un contexto y habla con otros colegas y te dicen, o sea, mis pasos a seguir, ya cuando hice el posgrado en recursos humanos era un bicho raro, o sea, una contadora que quiera ir a recursos humanos, pero estaba un poco justificado porque estaba en un área más de recursos humanos como área administrativa. Y después era, o sea, uno viene como con esas cosas ya enmarcadas, ¿no? Como la estructura de que, bueno, si sos contadora tenés que hacer un MBA, y todos mis compañeros de la gerencia de finanzas son contadores, todos tienen un MBA, menos yo. Por lo tanto, el desafío que era muy grande, a su vez soy mamá de 2, en realidad en ese momento era mamá de 1, por eso ahora soy casi recibida, porque al terminar el posgrado apareció Mateo el primer año que lo cursé. Entonces, bueno, era un poco buscar qué hacer para verdaderamente generar la diferencia, estar en otras conversaciones. O sea, a mí lo que más busqué en todos los posgrados, que decía, bueno, va por el lado de análisis de datos.
y era algo como muy técnico, no iba por ahí. Yo decía, yo necesito lograr que la gente tenga como esa inspiración de decir, bueno, lo que hago hoy día a día son tareas muy rutinarias, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo adoptar la tecnología a mi favor? No que sea como el miedo, ok, la tecnología me va a sustituir, no, señores, tenemos toda la oportunidad para que eso sea a nuestro favor. Y bueno, y empecé a buscar, y di con este máster en creatividad e innovación. Tuve la entrevista con Sabrina y le conté todo esto que ya ella adelantó, y fue, ok, es por acá. Obvio que cuando me di vuelta y le conté a mis colegas, ya sé lo que voy a estudiar, llegué a mi casa y le dije a mi esposo, ya sé lo que voy a estudiar, y me dijo, ahora sí. Porque no conté que 2 años anteriores me había anotado para hacer el MBA y después renuncié. Eso no, o sea, me anotaba y después, porque algo en mí decía, no es esto, no tenés que seguir como el caminito. Obvio que yo con todo el entusiasmo fui y dije, es por acá, y bueno, ahí un poco fue, ok, haz lo que quieras. Después nos contás. No hubo como mucho impacto, pero bueno, nada, moraleja, hay que seguir un poco lo que uno cree que necesita y bueno, va un poco por ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Por qué no hiciste el MBA? ¿Qué fue lo que no te cerró? Entendí que si hacía el MBA iba a estar en la misma conversación. O sea, seguramente la mayoría de mis pares, o sea, la carrera de contador, yo sentía que el MBA era como el camino a seguir y que era como una continuidad de más de lo mismo. Y en ese momento yo necesitaba romper mi estructura también, porque obvio, a ver, es muy lindo que yo diga, ok, quería cambiar las cosas, siempre en la interna vos vas a querer ir a tu zona de confort. Y obvio que era eso. Y también hubo algo que acá quiero ser breve para no irme por las ramas, pero la maternidad también me conectó un poco con eso. Una experiencia bien cortita, para que vean lo cuadrada que yo era, porque ya no lo soy. Mi hijo de 4 años jugaba con las masas y todo el tiempo mezclaba los colores. Y yo agarraba y le decía, no, Leandro, rojo, azul, verde, amarillo, tarrito rojo, la roja, tarrito. Y él me miró y me dijo, mamá, ¿y si te compras tus masas? O sea, y ahí empezás a ver, y así era todo. O sea, me decía, mamá, mira ese dinosaurio. No, Leandro, es una planta. Vos ves una planta. Para mí, eso se parece a un dinosaurio. Entonces también la maternidad dije, wow, este niño que ya desde su concepción vino como a cambiarnos, porque te transforma, es así, me iba como enseñando y dije, bueno, ¿qué madre voy a hacer para este niño? O sea, le estoy todo el tiempo controlando la masa, que la planta no es planta. O sea, pobrecito. Todavía no sabe, por suerte. Va a cumplir 7 y eso no, porque ya no soy la misma. Claro, está eso. Pero eso también me hizo como despertar esto de decir, bueno, yo también necesito como acomodarme, estar en otras conversaciones, aprender de otras experiencias y que no sea lo que escucho todos los días. Fue por ahí. No sé si contesté tu pregunta, pero fue por ahí. No fue de rebelde, ¿eh? Es más, creo que en algún momento lo voy a hacer. Ahora tengo una promesa que hasta que Mateo no deje los pañales no me puedo anotar en más nada porque uno tiene que negociar con el marido. O sea, estuve acá ayer hasta las 11 de la noche y hoy también. Entonces me dijo, ok, pero hasta que no deje los pañales, vos ya está, no te anotes a más nada. Pero bueno, eso es parte también que el tema de negociación, conversaciones difíciles, se aprende mucho en el máster y uno lo lleva a la vida, así como con el marido, con el hijo, con el jefe, con los colegas, es así. ¿Cómo andas online? ¿Bien? Bueno, muy bien. Paso a esta parte que parece como media, que da miedo. Primero de vuelta, ¿no? Sí. No hay que mirar porque si no... ¿Están las mismas preguntas o...? Completa la frase. A ver, ¿por qué? Sabía que era el posgrado indicado para mí cuando. Bien. En realidad esto, obvio que al principio me pasó esto. En la primera clase me sentí súper cómoda porque fue con Pablo, trataba muchas habilidades blandas, entonces dije, ok, le emboqué.
está bien, no estuve tan mal, o sea, no soy tan bicho raro. Igual mi generación fue una generación que éramos un zoológico, porque como bien contaba Sabrina, teníamos psiquiatra infantil, bueno, habían algunos contadores también, no soy la única, tranquilos, economistas, licenciados en administración, bueno, muy variado. Bueno, mucha gente de la comunicación también, pero verdaderamente fuimos un poco un zoológico. Y bueno, y en esa clase dije, ok, acá, bárbaro, esto es lo mío porque tiene que ver con las cosas que yo vengo a buscar. La segunda clase fue del señor aquí presente, y empecé algo que él me dijo, no lo repitas más, y yo nunca más lo repetí, pero ahora lo voy a contar como anécdota. Sentí que empecé con el pie izquierdo. ¿Viste cuando te sentís el dinosaurio de la clase? Primero que había que completar algo antes de la clase. No me pregunten qué toqué yo. Entonces, es cada pregunta que Fabi leía. Decía, por ejemplo, la pregunta era, no sé, ¿sabes algo de inteligencia artificial? Y había respuesta A, B, C y un campo que decía mi mail, en todas. O sea, el papelón, y todos, obvio, era segunda clase, miraban para atrás, tipo, ¿quién es esta señora que le aparece? Y yo me quería morir. Nada, anécdota, algo, apreté mal en la apurada, listo, quedó como anécdota. No pasó nada, ahí dije, ok, yo voy a poder con esto, y llegó recorrer, bueno, qué cosas íbamos a ver. Y ahí arrancamos con bueno, que íbamos a ver, bueno, veníamos bien con la introducción, lo que era, si era tecnología aplicada a la innovación aplicada a la tecnología, teorías. Algo que le agradezco mucho a Fabián fue la metodología, el método. Veníamos muy bien hasta que dice, bueno, y vamos a tener una clase en el metaverso, ustedes van a tener que hacer un avatar, y les juro que casi me levanto llorando porque mi cabeza era, nunca pude pasar la primera pantalla de Mario y es real, lo voy a tener que patentar porque es real, y decía, obvio que le erré, tenía que haber ido al MBA, era obvio, esto iba a pasar, o sea. Y cuando llegó esa clase, porque pasaron muchas en el medio, ¿no? Pero cuando llegó esa clase me colgué tanto que me hice un sillón en el metaverso, puse a mis perritos, decoré mi casa, y no sé si justo me vio que estaba, pero era a las 2 de la mañana, por suerte el nene dormía, en ese momento era 1, dormía, mi marido también, y yo chocha en el metaverso. Así que, nada, un poco eso. Y también tengo que sacar otra, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que desarrollaste en el posgrado que más te marcaron? Bueno, yo creo que el método fue una de las habilidades, o sea, que todo tenga una metodología, fue de las cosas que primero me impactó positivamente, porque cuando uno dice, bueno, voy a hacer la maestría en innovación y creatividad, el que te escucha, porque recuerden que estamos en un contexto, y recuerden mi contexto, que no es menor, esta se volvió media hippie, capaz, va a ir a tirar ideas al aire, y es tanto el método y la herramienta, y cómo de una cosa uno se posiciona acá, se posiciona allá, tenés tu asamblea interna, o sea, todos tus voz que te van diciendo no va por acá, no, capaz que si lo mirás de acá, y viste lo que dijo fulano. Entonces, creo que primero que nada el método sería una de las cosas, después la generosidad de mis compañeros, vengo de una industria capaz que más competitiva, y tuvimos el placer de tener como al delegado, se lo pusimos porque era el que nos resolvía todo siempre en la clase, pero lo que más me impactó fue lo colaborativo. O sea, era tipo, mira, Claudia, vos vivís en Pando, venís, no sé qué, tenés al nene, el cierre contable, no pudiste hacer tal cosa, mira, yo ya te armé un resumen y te lo paso para que vos lo compartas. A mí eso me voló la cabeza. Y no por decir... voy a sacar provecho de mis compañeros, que no, me voló la cabeza porque verdaderamente había esa necesidad de ayudar a que todos, o sea, ayudarnos y que todos estuviéramos como en ese proceso de no quedarte atrás. De decir, bueno, a vos qué te falta y yo te complemento, o mirá que capaz que en tu proyecto, no sé, estábamos trabajando en grupo y nos pasaba que el de al lado te decía, che, escuché tu proyecto, él estaba en otro, o sea, tenía que hacer todo lo mismo que vos, y te decía, che, escuché tu proyecto, y sabés que tengo a fulano que capaz que te puede ayudar si vos lo haces. Eso para mí es fantástico. O sea, poder trabajar en red, en equipo, y tener como esa sencillez, ¿no? De decir, bueno, ok, comparto contigo lo que vos sabés, el compartir el conocimiento. No se encuentra en todos lados, tuve la suerte y espero que
yo creo que también es lo que se fomentan, o sea, todas las clases que tuve a lo largo de toda la carrera fomentan eso, ¿no? Lo colaborativo, y bueno, que la información está y que está al alcance de todos y que si vos sabes algo que el otro no, ofrecelo porque te va a devolver el doble. Así que bueno, eso sería. Y se acabó el tiempo, porque yo hablo mucho. Bueno, consejos. Para los que ya se anotaron, ya se recibieron porque yo estoy a 2 semanas, por eso estoy con ese chip. Perdón. Los que ya se anotaron, los felicito, porque me parece que están dando como el paso al cambio. En el área que sea, seguramente van a poder aportar y contagiar. Yo generé un efecto contagio en esos que capaz que al principio me miraban como ¿qué está que va a hacer? Después en los hechos fue tipo, ¿qué estás haciendo? O sea, de pasar a ¿qué va a hacer? Era, che, vos, pará, ¿qué hiciste acá o qué estás haciendo? Contame. ¿Y qué haces en tal cosa? ¿Y por qué te vi en tal lado? Ay, conozco, como el Uruguay es chiquito, y conozco a alguien que te vio qué estás haciendo y cómo lo vas a implementar. Y ya lo implementaste, entonces esas son de las cosas que seguro se van a llevar después la bitácora de herramientas. Hagan la bitácora de herramientas de todo, de todo lo que vayan aprendiendo, ténganlo en la mano porque lo siguen aplicando. Yo estuve el año pasado, bueno, nació mi hijo en mayo, entonces por eso no terminé y lo estoy terminando ahora. Y igual siempre la bitácora y la seguís aplicando. Volví de la licencia maternal y había que empezar un proyecto nuevo y agarré esa bitácora y decir, bueno, vamos por esta metodología que es la que más aplica. Así que eso, como la Biblia sería. Y como último consejo, aprovechen mucho la red y aprendan de sus compañeros, de sus colegas, generen la conversación, roten de grupo. Para mí fue maravilloso trabajar con los distintos compañeros, o sea, no estar siempre en cada materia en el proyecto con los mismos, sino como aprender de los otros y complementarse es genial. O sea, me parece que es lo que más me llevo como tesoro, la verdad, es así. Gracias. La tercera oradora que voy a invitar ahora es psicóloga. Vieron las formaciones distintas, ¿no? Comunicación, contador público. Cuando eligió su carrera universitaria, eligió psicología. Según ella no se lleva muy bien con Freud. Hace su primer posgrado en recursos humanos. Después hace el mentado MBA. Después hace un máster en responsabilidad social y liderazgo sostenible. Tiene más de una década de trabajo en experiencia en gestión de personas en el mundo empresarial. Empezó en Adecco, después pasó a Burger King. Cuando le conocimos estaba en PharmaShop. El desafío que le habían dado en ese momento era gerenciar el área de capital humano, comunicación interna y responsabilidad social. Entonces, ella había estudiado todo para todo, menos comunicación. Entonces, vino buscando profesionalizar esas habilidades para liderar un área de comunicación empresarial. Combinó su trabajo en la industria financiera con proyectos independientes, con docencia, y actualmente está trabajando en People and Culture como manager en Arcos Dorados. Lidera un equipo de personas que impulsan justamente el propósito de la organización. Fue reconocida como Human Resources Influencer número 1 en Uruguay. Tuve el placer, y es precioso que hoy nos esté contando esto, porque hace 2 días, ¿no? Voy a el evento en el Radisson de Great Place to Work. Dije, me la voy a encontrar, porque seguramente tiene que estar en un evento así. Me la cruzo. Después veo en las mesas, empiezan a nombrar las empresas. Yo era la primera vez que iba, de hecho. Y de repente empiezo a ver los premiados, las 50 mejores empresas para trabajar en Uruguay. El premio mayor, porque eran las empresas de menos de 10 personas, después hasta 30, ¿verdad? Exacto. De menos de 50 personas, de 50 a 300, y empresas de más de 300 personas. El premio mayor ya al final, dan todos los premios y quedan las últimas 3. Y cuando quedan las últimas 2, obviamente cuando le van a dar el premio al segundo, se sabe el primero.
y de repente dan el premio al segundo y empiezan a gritar de la mesa de ella. Así que tenemos el honor también de que ella, que después cuando le pregunté, bueno, ¿y el posgrado que tuvo que ver con esto? Me dice, no, para mí es AP de P, antes del posgrado y después del posgrado. Después del posgrado le pasa entonces esto, que para mí es un hito en su carrera, que es un orgullo para esta escuela y que también seguramente algo les va a contar. Así que adelante, Lorena. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, pues ya no es de tarde, oscureció, así como que de golpe. Bueno, me pueden decir Lore o Loli, jamás Lorena. Eso me recuerda al año 95, ustedes no eran ni nacidos, pero yo era chiquita. Y si mi mamá me decía Lorena, algo malo había pasado. Como dijo Sabri, soy psicóloga de profesión, pero yo siempre digo que descubrí que soy comunicadora de vocación. De alguna forma hablábamos con Clau, con Pía en la previa, y le decía, bueno, yo hice el camino como al revés. Fui el psicólogo de qué hacía en el MBA, qué haces acá. Decían, ay, Lore, qué bueno, porque Lore nos saluda a todos. Y nos hace que nos integremos en el recreo y bueno, cosas así. Cuando me tocó cursar aquella disciplina más dura, tuve muchos contadores y economistas que me salvaron las papas. Pero bueno, no es lo que nos convoca hoy para conversar, sino la experiencia en el posgrado de comunicación. Y hasta ahí era como, bueno, ok, yo me recibí de psicóloga, fui haciendo una carrera profesional en el mundo de recursos humanos. Siempre tuve muy claro cada paso. Cuarto de liceo, yo voy a ser psicóloga. Primer día de facultad, me voy a dedicar a la psicología organizacional. Y hasta mi última asignatura, la referente de la carrera me decía, no, pero pensalo, pero ¿y la clínica? No. Después, naturalmente, venía el posgrado, ¿sí?, de recursos humanos. Y en algún momento me pasó esto que decías vos, Leo, de, che, la gente habla en números. Yo este idioma no lo entiendo. Así que ahí me fui para la disciplina más dura. Y un día vino alguien y me dijo, bueno, ahora vas a ser gerente de área y vas a liderar el equipo de comunicación y de responsabilidad social corporativa. Y yo, genial, pero ¿eso con qué se come? Era como, ok, las disciplinas que venía liderando, que era más lo que tenía que ver con atracción de talento, con capacitación y desarrollo, yo había trabajado antes del otro lado del mostrador, como se dice, y un poco ahí me paralicé y dije, bueno, yo a este equipo lo puedo acompañar en la estrategia, en el priorizar y demás, pero técnicamente no tengo valor para agregarles porque no sé de esta disciplina. Y ahí fue que, como dice Sabri, Farmallop muy generosamente decide otorgarme la beca para hacer el posgrado, y que sí, que fue un posgrado transformador y que a mí me cambió la vida sin duda. Y bueno, por distintos motivos el trabajo final fue quedando en pausa, así que soy otra de las casi graduadas. Por favor, Clau, no digas más que faltan 2 semanas, porque yo solo pienso cuántas horas de sueño me quedan de acá a ese día. Nada, creo que eso. Hoy en día digo, me habré equivocado de carrera, a veces me lo pregunto. No tendría que haber estudiado comunicación, pero la verdad es que después digo, no reniego de nada de cómo se hizo ese camino y cómo llegué hasta acá, porque al final es como que cada pieza del puzzle hace a quien soy como profesional y a lo que fui construyendo como persona. Así que feliz de haber vivido esa experiencia. La volvería a vivir 100 veces más, a pesar de que es verdad, nunca dormí tampoco. 3 tips para aprovechar al máximo un posgrado. Bueno, el primer tip sería disfrutarlo, que es redundante, pero ya lo dijeron. Va a ser desafiante, va a exigir eso, algunas pocas horas de sueño, y eso es real, y lo pensé cuando nos compartieron un poco cómo iba a ser la dinámica, pero tiene que ser disfrutable. En algún momento más por mi desarrollo profesional les decía, estudié algunas cuestiones que entendía que las necesitaba, pero yo esto lo hice desde la convicción de que quería hacerlo y fue increíble. Yo era otra persona cuando estaba conectada con esto que me apasiona. Era divertido sentarme a leer los materiales o a hacer un trabajo. Así que lo primero y principal es disfrutarlo. No dejar de estar en modo learning, ¿no? Estar todo el tiempo aprendiendo a aprender, y esto que bien decían, ¿no? Rotar de equipos, escuchar qué pasa con los compañeros, porque más allá de lo académico, también lo transformador es lo que se genera a nivel vincular. Y vas a encontrarte compartiendo con tus compañeros que se separaron, que fueron mamás o que vivieron procesos de gestación, que se quedaron sin trabajo, que crecieron y los promocionaron. Entonces todas esas cuestiones vitales nos atraviesan y creo que al final del día también nos transforman
como personas. Yo decía, bueno, me tocó hacer, tomé la misma decisión. Dije, voy a hacer el posgrado, pero en 2 años, porque equilibrar trabajo y estudio es un desafío. Pero para mí, compartir varias generaciones fue un valor. Y me generó una red de vínculos como mucho más amplia. Y nada, creo que eso al final también estuvo buenísimo. Así que encontrar el valor ahí, en la gente, en los vínculos y demás. Y después, planificar. Y organizarse, porque yo soy una irremediable optimista del tiempo, no llego tarde, sino que soy muy optimista del tiempo. Y a veces la planificación puede ser un desafío. Esto Sabrina no lo sabe, pero mi primera asignatura fue con ella. Mi planificación no estuvo muy bien. Y instantes previos a mi primer parcial le escribí a mi novio, que también, la verdad, me toqué sacar el sombrero como acompaña, y le dije, yo voy a dejar el posgrado, no puedo creer por qué me metí a hacer esto, es terrible, me va a ir espantosamente mal, no estudié nada, no me preparé, entré en una crisis, dije, porque tenía la reunión y el presupuesto y qué sé yo, y tuve ahí como una especie de colapso, y de repente nos conectamos, bueno, hay que hacer el parcial, y yo decía, bueno, está todo listo, soltá, confía. Y salió todo bien. Y fluyó. Llegué a mi casa, me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Fuiste a hablar? ¿Dejaste? No, yo voy a seguir, estoy copada, súper contenta. Pero bueno, un momento de crisis que si hubiese planificado mejor, no hubiese existido. ¿Cómo fue el momento en el que te diste cuenta de que el posgrado estaba realmente cambiando tu camino o perfil? Bueno, en mi caso fue como bastante evidente porque empecé a tener conversaciones con el equipo de comunicación en el mismo idioma, ¿no? Era como, ok, entiendo esto, no me hables en difícil, ahora no me vengas con teorías raras de la aguja hipodérmica y qué sé yo, porque yo ya sé de lo que me estás hablando. Pero no, en serio, hablando de verdad, sentía que le podía agregar valor técnico y que podíamos como elevar la conversación desde ese lugar. Y después me atravesó como en sentido amplio a repensar todo lo que hago y a decir, bueno, todo comunica. El silencio también comunica, lo que hago y lo que no hago. Entonces me obligó a repensar la forma en que diseño mensajes para las personas en el área de recursos humanos, pero también la forma en que transmito mensajes en mi vida en general. Así que por ahí va la cuestión. ¿Cuáles son las habilidades que desarrollaste en el posgrado que más te marcaron? Diría que principalmente la escucha y el aprender de todo y de todos todo el tiempo. Fue como un permanente estar con los ojos bien abiertos y con los oídos como muy finos y absorber información. Creo que lo que estuvo bueno es que me sentí durante 2 años como en esa actitud de cuando sos niño, que el mundo te parece fascinante. Entonces yo iba como, ¡guau! Todo lo que hay para ver acá, qué interesante. Y la gente era como, pero trabajás todo el día y te vas a estudiar a la noche y estás fascinada y estás feliz, o sea, ¿qué te pasa realmente? Y era como, bueno, lo estoy disfrutando, me encanta, soy una privilegiada. Y creo que es eso, ¿no? O sea, adelantándome un poco a lo que es el consejo, no dar por sentado el privilegio que supone estudiar y aprender. Que sí, que las jornadas son largas, que uno viene cansado, que me peleé con mi jefe, que tengo 10 millones de problemas que uno le dice al equipo, son oportunidades. Y por dentro piensan oportunidades tu tía. Pero eso, como no dar por sentado que es un privilegio hermoso estar haciendo un posgrado, estar especializándose y que no es algo que hacen miles de personas todos los días. Así que eso, conectar con eso que al final del día, cuando vengan jornadas difíciles y extensas y desafiantes, los va como a encauzar en el porqué y el para qué lo que están haciendo. Así que bueno, nada más para contar. Bueno, última oradora de hoy. Toca el turno de el Benjamín, el diploma de especialización en diseño de experiencia de usuario. Como les contaba, convertido este año en un máster en diseño estratégico de innovación en su 2.º año. Y es el turno de Pia. Pia viene del mundo del diseño, de diseño gráfico. Este fue el primer posgrado que estuvo esencialmente pensado desde los graduados de diseño, pero que mancomunó un montón de profesionales también distintos y viene convocando.
Ella tiene experiencia en el terreno digital, donde el mundo de la experiencia de usuario empieza a explotar exponencialmente a nivel necesidad, a nivel perfiles, cuando una disciplina empieza a crecer y empieza a derramar en diferentes áreas y sectores empresariales, empiezan a aparecer los hiperespecialistas. Entonces, adentro de UX empezaron a aparecer, y la academia lo absorbe esto porque lo recibimos como demanda laboral. Estamos buscando especialistas en UX, en Service Design, o en Content Design, o UX Writing. Bueno, empezamos a ver que era un abanico de especialidades gigantesco, a explorar e investigar en el mundo hacia dónde iban las tendencias de esta disciplina y que ameritaba un posgrado para tener profesionales a la altura y a nivel. Trabaja entonces, les decía, en productos digitales, trabajó en proyectos que combinaron también la primera parte de que siempre tiene un proceso UX, que es el research, es la investigación, análisis de datos, optimización de interfaces. Se mete entonces en este Benjamín, este primer diploma, primer posgrado en diseño de experiencia de usuario de Uruguay. Fue Product Designer en diversas empresas, colaboró en la creación de experiencias digitales centradas en el usuario. Esto del mentado DCU, diseño centrado en el usuario, desarrollando sistemas de diseño, flujos de interacciones. Ahora es Senior Product Designer en Cúbica, donde trabaja en el diseño y evolución de productos digitales. Se enfoca en el territorio de la accesibilidad, que también lo trabajamos, en diseño estratégico justamente, la integración de experiencias intuitivas e inclusivas, que tiene mucho que ver con este diseño ético que con Valentina Rayo también trabajamos y pensamos mucho este año. Así que, bienvenida, Pía. Bueno, yo no tengo tanto premio, pero bueno, yo soy licenciada en diseño gráfico. Y cuando escuché el posgrado, en realidad lo que me llamó la atención era que yo me enfrentaba como a desafíos de diseñar y no tenía como mucho fundamento o no tenía como un proceso estratégico desde que me enfrentaba al desafío a presentar el producto. Y fue más o menos lo que me dio el posgrado. Mucha metodología, mucho proceso y, como dijo recién Sabrina, me especialicé mucho en lo que es la accesibilidad, que la conocí a través del posgrado. Hice el proyecto de tesis también de eso, lo hice sobre Barfacal, que tiene como la accesibilidad física, pero no tenía todo lo que es la digital. Y a mí lo que más me impactó en el posgrado era darme cuenta que hoy en día las personas que tienen una discapacidad la tienen porque se están enfrentando a barreras. Entonces, muchas de esas barreras las ponemos nosotros, ya sea porque, no sé, no pueden acceder a un lugar o no pueden acceder a una página web. Y creo que ahí me hizo un clic tremendo en darme cuenta que yo no le estaba facilitando la vida a la gente con las cosas que hacía, ya sea por los contrastes, por cuando estaba diseñando. Y como que también como que le encontré un propósito a mi carrera. O sea, a través de eso, el darme cuenta que aprendiendo cómo facilitar eso, podía facilitarle la vida a muchas personas. Y nada, creo que del posgrado lo que más me llevo es eso, como haber encontrado el propósito de acercar a la gente a través del diseño, facilitarle algo. Pero estuvo tremendo, me hice muchos amigos, también todo lo que tiene que ver con estar en un equipo multidisciplinario, ver de otras carreras, o sea, me acuerdo del primer día que salí de la primera clase, llamé a mamá y le dije, porque vino una clase de prueba, y le dije, lo quiero hacer. O sea, me acuerdo de tu anécdota que hiciste de lo que habías hecho de lo de Mirta y todo, que lo hiciste en una clase. Y yo dije, ¿para qué viaje las soluciones que encuentran en facilitarle la vida a las personas y que la experiencia no es solo un producto digital o lo que sea, sino es ponerte en el lugar del otro, entender el contexto de las necesidades que tiene y cambiar eso o ver lo que necesita. Fue un poco eso. Es como poner la empatía ante lo que sea y llevar un producto a las necesidades que tiene. También, no sé, otra de las cosas que me quedó mucho es, por ejemplo,
una anécdota que hicieron que era, bueno, siempre ponía el código CAPTCHA, y claro, nunca se ponían a pensar de los lectores de pantallas no pueden leer los códigos porque no pueden acceder. Entonces, como muchas cosas que empezás a ver con otros ojos, que es como imposible dejar de verlo, fue como un viaje. Pero está. No sé si tienen preguntas, estoy un poco nerviosa porque no me gusta mucho hablar. Sí. Pero está, en sí eso fue como, para mí, la experiencia de usuario es todo, es como, desde la investigación empezás a ver todo el proceso hasta diseñar, iterar, prototipar, testear. Entonces como es un constante ver cómo llevar el producto o lo que estás haciendo todo a la mejor versión y a lo que se necesita el cliente y cómo verlo reflejado después en resultados, métricas y todo. Pero... ¿Hay entonces acá el idioma UX? 1, 2, 3. Yo también. Y por ahí, perfecto. Yo también. Bueno, pueden hacer preguntas. Si tu posgrado fuera un plato, ¿qué ingredientes tendría la receta? Creo que le pondría research, mucha investigación, testeos, iteraciones y volver a investigar y volver a testear y todo. Después voy a sacar otro porque será media... otra. Si tu posgrado fuera una canción, ¿cuál sería? Mi cantante favorito es Fito Páez. Creo que es Al lado del camino, porque es eso, es como observar todo el tiempo lo que estás haciendo y como estar abierto a verlo desde otra perspectiva, porque muchas veces estamos sesgados. A mí me pasó mucho que salí de la licenciatura de diseño gráfico diciendo, ya aprendí todo, sé diseñar y puedo diseñar un producto porque tengo todos los conocimientos. Me enfrentaba, sacaba o llevaba adelante el producto y después cuando se testeaba, el usuario no entendía nada. Entonces, como hacerlo parte del proceso y entender cómo razona y qué tipo de usuarios tenés y todo, o sea, es lo que te cambia y como nunca tenés la razón vos, como salir de ese lugar, tipo poder verlos de otra perspectiva y hacer como poner en duda todas las assumptions que tenga, todo lo que asumiste, ponerlo en duda y estar abierto a tener errores, a iterar. Creo que eso también lo aprendí, de siempre puedes tener todo mal, pero está como desde ese lugar, por eso me gusta esa canción, de observar y esa apertura. Definí tu experiencia de posgrado en 3 palabras. Bueno, intensa, un poco, lo que decían. No tengo hijos, pero sí te lleva a venir 3 días a la semana. Yo lo hice en 1 año. Desafiante, creo que es muy desafiante. Por todo, porque empezás a enfrentarte, cuando empezás a entrevistar a usuarios y todo, salís como mucho de tu zona de confort, porque tenés que empezar a sacarlos a ellos también de su zona para entender cómo se comportan y todo. Y después, enriquecedora, creo, porque, bueno, desde que lo arranqué, cambié 2 veces de trabajo, creo que me posicionó mucho mejor hoy en día en el mercado. Si bien hay mucho trabajo, también de diseñador UX hay mucha competencia, entonces como que es un diferencial que te hace pila. La diferencia creo que el trabajo que estoy hoy es por mi proyecto final de tesis, que era de accesibilidad. Estoy participando y liderando una mesa de accesibilidad en mi trabajo. Me colgó mucho el tema, o sea, literal me enamoré, pero nada, fue como, me han contactado empresas, incluso por semana me escriben 2 o 3 personas también por ese proyecto. Es algo que se está hablando mucho, que internacionalmente hay muchas leyes nuevas, que es obligatorio todo. Entonces, nada, creo que eso me dio como, no solo el propósito, sino como mucho más valor. ¿Puedo interrumpir? Sí. Porque quiero contar una cosa. Yo tuve el honor de ser mentora del Sí. proyecto de Tía. Y una cosa que ella y su compañera hicieron, que me parece como fabuloso,
es que hicieron, capaz de contarle vos, ¿no? Lo que hicieron para subir al Figma, que está bueno también. Que no se pedía para nada el proyecto, que es un trabajo inmenso y que tiene que ver con dejar huella en la comunidad del diseño a nivel internacional. Está bueno. Sí, una de las cosas que hicimos en nuestro proyecto que les dije que era de Barfacal, lo pensamos, con mi compañía también habíamos hecho la licenciatura, entonces nos colgamos mucho. Nosotros hicimos el rediseño de la web en un formato como más accesible, sino que generamos como un handoff, que es como cuando vos llevado a palabras fáciles, es cuando vos terminás un diseño de darle las indicaciones a los desarrolladores, porque el proceso de hacer una aplicación de nuestro lado es, hacemos el diseño y se lo mandamos a alguien que la codee, básicamente. Pero ¿qué pasa? Hay mucho que se pierde de accesibilidad porque vos lo podés tener en cuenta, pero si al armar el código no lo arman bien, el lector de pantalla, por ejemplo, no puede ingresar a ese código y por más que visualmente esté bien, entonces hay un traspaso ahí que también teníamos que cuidar y armamos como un handoff y lo subimos a la community de Figma para que futuros diseñadores o los que quieran puedan hacer uso de eso y que sea como que lo puedan usar para cualquier proyecto. Y lo explicábamos cómo se ponía cada cosa, está hoy en día. Y está tremendo, eso nos sirvió de base para muchas cosas que estamos haciendo también en el trabajo con Nati, también que trabajamos juntas las que hicimos la tesis. Lo presentamos en nuestro trabajo, hay mucha gente que lo usa, lo usamos en nuestro trabajo. Entonces fue como una herramienta, aparte de la tesis en sí, que la hicimos para el mundo y esa aplicable está bueno. Después, ¿qué mitos o ideas equivocadas tenías antes de empezar y qué descubriste en el camino? Yo creo que uno de los mitos que tenía, a mí me había pasado que yo algún curso había hecho de UX, pero era como muy idealizado. Entonces, las entrevistas eran, bueno, las medio y entrevistaba a mi padre, a mi tío, y nadie era real. Entonces, como que toda la información que yo llegaba no le veía mucho valor, porque era como, bueno, entrevisté y encima algunas las modificaba e inventaba. Entonces, realmente yo decía, ¿será que el UX da valor realmente a un producto y que después se ve? Y en el posgrado lo hicimos mucho más real, eran como productos reales, la tesis también la hicimos del bar. Entonces, como entrevistar, aparte justo empezamos a contactar, entrevistamos muchas personas con discapacidad visual, empezamos con especialistas, nos llevaban de una persona a la otra, todo. Y cuando empezás realmente a entender un montón de cosas, bueno, el handoff y el diseño tenía, como ejemplo, tenía como un widget ahí, que lo han visto, que es como una ayuda de accesibilidad que tienen las páginas, que claro, cuando estábamos, nuestro diseño iba a tener eso. Entrevistando nos lo tiraron abajo, porque ¿qué pasa? La persona que tiene discapacidad ya tiene sus propias herramientas. Es hasta discriminatorio que tenga eso. Entonces ahí decís, tipo, qué viaje nosotras que lo veíamos, que se usa en el mundo, nunca nos imaginamos que eso iba a estar mal. Entonces, y el usuario no iba a valorar, incluso era contraproducente, porque si pensás que el tamaño mínimo de una tipografía tiene que ser tanto, la persona tiene que poder aumentarle el tamaño de la fuente y ya lo tiene en su computadora. No tenés que hacer un widget que sea para eso. Entonces, como que, empieza a ver pila el valor de la investigación. Sirve mucho porque das por asumidas y tenés unos sesgos tremendos que solo los podés ver si te contactas con el usuario y con el público que está del otro lado. Porque entendiendo las necesidades, diferentes contextos, todo, que no te das idea. O sea, la accesibilidad no es solo para las personas discapacitadas, porque, los contrastes de colores, hay discapacidades situacionales que yo misma, estando al sol, se me baja el brillo y no veo nada, entonces yo hago las cosas bien, no le voy a ayudar solo a las personas discapacitadas, sino como a todos. Entonces, uno de los mitos era eso. Como consejo es, que pregunten mucho, que aprovechen a los profes. Hoy en día yo estoy trabajando con 2 profes que tuve, pero está bueno porque son profesores jóvenes que trabajan hoy en día en la industria, que te los encontrás mañana, literal, porque estoy mano a mano como par con 2 profesores, que les saquen jugos, que les pregunten mucho, que hagan de verdad las entrevistas, que no mientan, que investiguen y que estén muy abiertos a errar
equivocarse, iterar y nada, a consultar lo que quieran. Así que está. No sé si tienen preguntas. Genial.